Bienvenidos, somos la Iglesia Bíblica Bautista Antonio Varas, acá en Puerto Montt, ya con mejor temperatura, llegó el verano por fin a Puerto Montt, y queremos compartir este programa de Escudriñando las Escrituras. Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, y me acompaña, como de costumbre, mi hermano Daniel. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, pastor, muchas gracias, como siempre. Feliz de estar acá estudiando la palabra de Dios. Nos gozamos siempre cuando leemos la palabra y cuanto más al compartirla. Y queremos que ustedes también puedan conocer y entender las palabras que Dios nos ha dejado. Amén. Es un libro espiritual porque es de Dios. No es como cualquier otro libro. Por eso cuesta entenderlo. Cuesta creerlo, necesitamos la ayuda de Dios para creerlo. Y después que somos hijos de Dios, Él nos da el Espíritu Santo para poder entenderlo mucho mejor. Porque hay mucha sabiduría, cosas muy difíciles de entender, de comprender, de creer incluso. La incredulidad siempre va con nosotros, aún siendo creyentes, va la incredulidad con nosotros. Así que necesitamos de la ayuda de Dios. Que Él abra los ojos de nuestro entendimiento, que abra los ojos espirituales. Pero nosotros queremos que usted alcance salvación. Y el mensaje de salvación está en cada capítulo de este libro, y eso queremos compartir con usted para que usted pueda ser hijo de Dios, pueda ser perdonado eternamente y pueda ser parte de la familia de Dios. Léenos por favor, Daniel, Juan 6, 25. Vamos a llegar hasta el 40. Amén. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El Evangelio de Juan es un evangelio especial, es un evangelio que tiene
conversaciones que los otros evangelios no las relatan. Es el libro, podríamos decir de algún modo, más espiritual, porque es donde tenemos más las palabras de Jesús y más las enseñanzas de Jesús, como esta. Jesús, el pan de vida, está aquí en este evangelio, está muy detallado y es muy importante para nosotros. Decía, ¿cierto?, en el capítulo anterior que gente buscaba a Jesús, pero no con un objetivo divino, no para lo que quiere Dios que le busquemos, ¿cierto?, que es para ser sus hijos, para recibir el perdón, para arrepentirnos, ¿cierto?, de nuestros pecados, de nuestro mal camino. La gente lo busca por algún beneficio limitado, específico, temporal. Está mal el matrimonio, queremos que nos arregle el matrimonio, me está yendo mal en el trabajo, queremos que me arregle el trabajo, si hay alguien enfermo que me sane, ¿cierto?, el enfermo, esas cosas. Y hay cosas mucho más importantes que esas. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cierto? Porque ellos no sabían que había ido caminando por las aguas. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cierto? A Dios no le podemos engañar. Dios sabe por qué le busca a cada uno de los que le busca. Y muchos tienen estos motivos equivocados para buscarle, por un interés físico, temporal, muchas veces hasta monetario. Dios es tan bueno que muchas veces hasta nos da eso que andamos buscando. Pero aquí no le iban a engañar a Jesús, ni nunca le vamos a poder engañar. Y Él dice: ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque están viendo en mí el Cristo, o quieren lo espiritual, quieren agradar a Dios, quieren buscar las obras de Dios. No, ustedes buscan, ¿cierto?, que les alimente gratis, hablando del alimento físico. Y los llama: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Eso es lo que importa. Lo que viene después, esta es una sinopsis de la gran película que nunca acabará. Esta sinopsis en algunos dura 20 años, 80 años. ¿Qué importa? Todos vamos a morir. Lo importante es qué creíste acá. Porque si creíste en Jesucristo, vas a tener vida eterna con Él. Si no creíste en Jesucristo, vas a tener vida eterna, pero en el infierno. Nadie quiere eso. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esto es lo que le ha gustado siempre al ser humano, sobre todo, ¿cierto?, a los judíos. Las obras, ¿qué hay que hacer? Y resulta que aquí no había que hacer, había que creer, que es lo espiritual. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ese que lo estaban juzgando, que lo criticaban, que no creían en Él, eso es la gran obra que tendrían que hacer. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Como si no hubiese hecho algunas. Ya había, ¿cierto?, multiplicado la comida, ¿cierto?, el pan y los peces. Y había hecho, ¿cierto?, algunos milagros como transformar el agua en esa boda, ¿cierto?, en vino. Sin embargo, ellos siempre están exigiendo más señales, más prodigios, más milagros. Y aquí le dicen otra vez: ¿qué quieres que creamos? Bueno, entonces haznos una señal. ¿Qué obra haces? Y se remontan, ¿cierto?, a el pasado histórico de Israel. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Es gran milagro. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Ustedes le llamaron el pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es decir, un pan que te da vida eterna, no un pan que sacia tu hambre física por un par de horas. Ese no importa mucho. Y ese no descendió del cielo, el maná no descendió del cielo, lo dio Dios, pero estaba acá. El pan que verdaderamente descendió del tercer cielo, donde habita Dios, es Jesús. Y Jesús es el alimento que da vida eterna. Tenemos que creer en Él.
Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hablando del hambre y la sed espiritual. Por eso que la gente busca y busca en filosofías, en religiones, busca eso que no ha saciado todavía, ¿cierto? El hambre espiritual, la sed espiritual que solamente sacia Jesucristo. Cuando uno le recibe, cuando uno cree en Él, es saciada nuestra hambre espiritual, nuestra sed espiritual por la eternidad. Él era el alimento que da vida al mundo. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, y ese es el problema. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y todos los que acuden a Jesucristo, Jesucristo los recibe y no pierde ninguno, excepto el hijo de perdición, que era Judas, y que no es que lo haya perdido Jesús, sino que él se perdió porque no creyó. Él andaba con los apóstoles, pero nunca le creyó a Jesucristo. Hoy en día también hay mucha gente que es lobo vestido de oveja. Dicen creer, de los labios para afuera, pero realmente no creen. Y sus obras, tarde o temprano, los delatan. No son trigo, son cizaña. Ahí hay una parábola, ¿cierto?, que sería bueno que la buscaran y la leyeran. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, para vida eterna. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esto no tiene que ver con las religiones, tiene que ver con la creencia en la palabra de Dios que nos habla de este pan de vida, de este Hijo. Todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. No que tiene que dejar de fumar, que tiene que dejar de tomar, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer esto otro. Esas eran las obras que querían hacer los judíos. La gran obra la resumió, ¿cierto?, Jesús, y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Para hoy en día, lo mismo. Amigo, amiga, tienes que creer en el que Dios ha enviado. Ese es Jesucristo. Una vez que creamos en Él, tenemos vida eterna y nos resucitará en el día postrero. Sigamos, Daniel, versículo 41, lleguemos hasta el 59, por favor. Dice así la palabra de Dios. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Gracias, Daniel. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos siempre creen lo físico. Cada vez que Jesús les habla no es literal. Habló con la samaritana del agua, la samaritana creía que era agua física. Habló con Nicodemo del nacimiento, Nicodemo creía que era el nacimiento físico. Y acá igual, le está poniendo el ejemplo del pan, de nuestro alimento diario. Pero no es que tengamos que comer su carne física ni beber su sangre física, porque ya no podríamos. Ya no está Jesús con nosotros. Solo lo podrían haber hecho los apóstoles. Y serían caníbales. La sangre estaba prohibida para el pueblo judío. Entonces no tiene sentido físico esto. Es espiritual. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Porque todavía lo veían como un humano más, porque Jesús se veía a simple vista como un humano más. 100% hombre, 100% Dios. Entonces lo vieron desde chiquitito, que vivía ahí a la vuelta de la esquina, ¿cierto? Era el hijo del carpintero. ¿Cómo dice que viene del cielo si nosotros vimos cuando lo trajo María, ¿cierto? Envuelto seguramente en pañales? Desde bebé lo vimos. Era difícil creer que él había descendido del cielo. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, el Padre ya tenía un plan para cuando viniera el Cristo, y era primero que iba a preparar el camino Juan el Bautista. Entonces ahí ya estaba preparando el corazón de muchos Dios. Aquellos que quieren ir sin creer en Juan el Bautista, sin creer en las predicaciones de Jesucristo, no están siendo enviados o guiados por el Padre, están siendo guiados por sí mismos, según el interés que quieren acercarse a Dios. Eso le está diciendo Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, como lo hizo Judas, por ejemplo. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Aquí está Dios. Jesús es Dios. Toda enseñanza que dio Jesús la está dando el mismo Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Hay una concordancia de lo que leyeron, estudiaron, aprendieron del Antiguo Testamento con lo que él está hablando. Aquellos que ya creían en Jehová Dios y seguían, ¿cierto?, sus mandamientos, cuando Jesús habló, sintonizaron inmediatamente de manera espiritual en sus corazones, en sus vidas, ese lenguaje. Porque ya estaban habituados a la palabra de Dios. Y el que está hablando, habla las mismas palabras de Dios. Esos fueron sus apóstoles. Tenemos ciertos 70 discípulos después. Tenemos a María, tenemos a Lázaro, a los que creyeron en él. Pero habían algunos que tenían una religión. Su corazón, dice Isaías, su corazón está lejos de Dios. De labios me honran. Ellos no iban a aceptar de buena manera, ¿cierto?, lo que Jesús está diciendo, sino que están limitados por su incredulidad y le están viendo hasta el día de hoy, ¿cierto?, como el hijo del carpintero. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna y es tiempo presente. No es como algunos dicen, que hay que creer o seguir a Cristo para alcanzar la vida eterna. No. Si nadie puede seguir a Cristo para alcanzar la vida eterna. No, nadie pudo cumplir la ley. Nadie por obras puede llegar, portándose bien. No, Dios te tiene que regalar la vida eterna del momento que crees. ¿Por qué? Porque te puedes morir en 5 minutos más. ¿Y qué pasó? Había un deseo de seguir a Cristo y
te atropellaron a la salida del templo. No, pues Dios sabe lo limitado que somos y lo que necesitamos, que es urgente, vida eterna. Necesitamos ser perdonados, necesitamos ser hijos de Dios ahora. Entonces, aquí lo dice, y ya lo hemos visto en capítulos anteriores. El que cree en mí tiene vida eterna. El momento que creeste. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, porque ese era un alimento. Por más milagro que haya sido, era un alimento que les servía en el día. Incluso ni siquiera lo podían guardar para el otro día porque aguzanaban. Muchas generaciones comieron el maná, pero ¿qué pasó después? Murieron. Si nosotros estamos destinados a la muerte. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera eternamente. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, en el fondo es si cree las palabras de él, si cree lo que nos trajo, el perdón eterno, la vida eterna. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. ¿Cierto? Está hablando de su sacrificio. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? No, si no es físico. Es creer el sacrificio de Jesús en favor nuestro, que cargó con nuestros pecados en la cruz y su cuerpo, ¿cierto?, fue entregado por nosotros. Y su sangre fue derramada por nosotros. Por lo tanto, nosotros somos partícipes de ese sacrificio, somos beneficiados con ese sacrificio, de su sangre, de su carne. Y por eso que la iglesia después tiene, ¿cierto?, la cena del Señor. Y recuerda cuando el cuerpo de Cristo fue partido por nosotros. Si Él murió por nosotros, Él no tendría por qué haber muerto. Por amor a nosotros murió. Y, ¿cierto?, se reparte el fruto de la vid también recordando su sangre. Se hace memoria en las iglesias de su sacrificio cada cierto tiempo. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, porque es para vida eterna su sacrificio. Es eso lo que tenemos que creer nosotros. No que Jesús caminó por las aguas, no que resucitó a un muerto, no que dio vista a un ciego. No, tenemos que creer que murió. Ese es el Evangelio en sí. La parte neurálgica, medular del Evangelio es que Cristo cargó con mi pecado en esa cruz. Yo tendría que haber muerto por mi pecado y cada ser humano por su pecado, pero Cristo tomó el pecado de todos nosotros, los cargó en esa cruz, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esa es la buena noticia o evangelio. Esa es la buena noticia, que el mismo Dios tomó nuestros pecados y de eso está hablando. Por lo tanto, su sacrificio es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, porque esto es para siempre, por la eternidad. Jesús dice en el 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, o el que cree en Jesucristo, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Si usted ha estado con nosotros los capítulos anteriores, se puede dar cuenta de lo que más ha hablado. Jesús es el que cree en mí, tiene vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito en sacrificio en la cruz, para que todo aquel que cree no se pierda, no se vaya al infierno, mas tenga vida eterna. De esto habla el Evangelio de Jesucristo, de que podamos tener vida eterna con Él. Para eso tenemos que creer en el sacrificio de Jesucristo en nuestro favor. Eso queremos para usted, amiga, amigo. No que siga una religión. No, esa le va a durar hasta la tumba. Queremos que alguien lo resucite en el día postrero y lo lleve al cielo con el Padre. Gracias, Daniel, por acompañarme. Gracias, pastor. Hemos finalizado ya este estudio
Sin duda es un capítulo bastante largo, así que le invitamos a seguir nuestra programación. Cualquier duda está en nuestro contacto, en la descripción de este video. Y aquellos que son hijos de Dios, que han hecho una decisión, no duden en compartir el Evangelio. Muchas personas merecen escuchar el mensaje de salvación y lo necesitan. Así que Dios bendiga su palabra y nos vemos hasta un próximo video. Que Dios les bendiga.